Podemos tener nuestras Biblias abiertas en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a estar prácticamente todo el tiempo en este capítulo. Si queréis tener la Biblia abierta aquí, vamos a ir siguiendo el pasaje que nos ha leído nuestro hermano. Vamos a seguir con esta serie que estoy haciendo de pasajes controvertidos, que empezamos hace unos cuantos meses. Del Antiguo Testamento vimos Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, luego vimos Ezequiel 8 y hace cosa de un mes, las últimas dos veces que me ha tocado traer el mensaje de la palabra, pues hemos pasado al Nuevo Testamento, vimos Mateo 23 y 24 y Segunda de Tesalonicenses 2. Ya vamos terminando esta serie y esta mañana, con la ayuda de Dios, me gustaría que viéramos un poquito de este pasaje, Apocalipsis 13. Y al igual que en todos los demás pasajes que he mencionado, que hemos estado viendo, Apocalipsis 13 es otro fragmento de la Biblia que se tiende a malinterpretar con bastante facilidad. Apocalipsis es el libro que cierra la revelación de Dios y, como su propio nombre indica, es una revelación, se revela, se explica, se aclara algo. Y así lo indica el apóstol Juan nada más empezar el libro. Dice Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y hay una tendencia común entre los creyentes a pensar que Apocalipsis es un libro complejo y difícil de entender. Y sí, es cierto que hay pasajes complejos, hay partes difíciles, y Apocalipsis 13 que vamos a ver hoy tiene cosas difíciles, pero en general, la idea general que transmite Apocalipsis sí que debería entenderse sin mucha dificultad. Quiero volver a leer este versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Usando las propias palabras del apóstol Juan, este libro contiene una revelación. Dicho de otra manera, es una explicación de parte del Señor para creyentes de lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder cuándo? Pues lo dice el versículo 1, dice pronto. O sea, a partir del momento en que Juan escribe Apocalipsis, desde que se escribe hacia adelante, hacia el fin del mundo. Y si bien es cierto que Apocalipsis usa mucho el lenguaje simbólico, hoy vamos a ver bastante lenguaje simbólico, también cuenta con explicaciones y aclaraciones de ese lenguaje. Por ejemplo, en el capítulo anterior que hemos leído, si tenéis el 13 abierto, si miráis el 12, justo antes, el 12 versículo 9, hay una aclaración muy directa, muy sencilla de quién es la serpiente de Génesis 3. Lo voy a leer, Apocalipsis 12, 9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y en este ejemplo, si bien los creyentes durante siglos habían entendido que la serpiente de Génesis 3 era la persona de Satanás, no es hasta que el apóstol Juan escribe Apocalipsis que queda constancia inequívoca de quién era en verdad la serpiente. El Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, da 4 nombres juntos a modo de aclaración para identificarlo bien: el dragón, la serpiente, el diablo y Satanás. Juan lo escribe de tal forma que quede claro y que no quepa la menor duda. Y este es simplemente un ejemplo de que en Apocalipsis, aparte del lenguaje simbólico, pues hay explicaciones claras. Y este ejemplo que hemos dado, pues está más claro en Apocalipsis que en el resto de la Biblia. Y ya entrando en este capítulo, el 13, si lo queréis tener abierto, Juan relata una visión llena de simbolismo. Es verdad que hay mucho simbolismo, pero al fin y al cabo es simbolismo asociado a cosas tangibles de la vida misma. Y de eso se trata en esta mañana, de intentar, con la ayuda de Dios, entresacar lo que significan esas imágenes, esos simbolismos de esa visión para lo que es la vida real. Y aunque en ocasiones el lenguaje simbólico de Apocalipsis parece que nos puede desbordar, por decirlo de alguna manera, como si fuera una parte de la Biblia que está en otro nivel, lo cierto es que buena parte de lo que se dice en Apocalipsis son repeticiones
de cosas que ya están escritas en otras partes de la Biblia, normalmente en el Antiguo Testamento. Y hay personas que se han dedicado a mirar a ver cuánto hay del Antiguo Testamento en Apocalipsis y lo han puesto en forma de porcentaje. Apocalipsis está dividido en 404 versículos y de esos 404, 278 tienen algún tipo de alusión al Antiguo Testamento. Eso significa que un 68,8% de Apocalipsis tiene referencias, alusiones o repeticiones del Antiguo Testamento. Eso es mucho. Y eso sucede mucho en nuestro pasaje de hoy, en Apocalipsis 13. Si tenéis una Reina Valera del 60 con referencias, veréis que hay muchas referencias en este capítulo a Daniel 7. Si os fijáis, el versículo 1 tiene una pequeña letrita que abajo hace referencia a Daniel 3 y a Daniel 7 del 1 al 12. El versículo 2 sale referenciado a Daniel 7 del 4 al 6. Los versículos 5 y 6 están referenciados a Daniel 7, 8, Daniel 7, 25 y algunas Biblias añaden también Daniel 7, 20. Y finalmente el versículo 7 nos aparece referenciado como Daniel 7, 21. Por tanto, la pregunta lógica que se nos plantea ¿es Apocalipsis 13 una especie de repetición de Daniel 7? Pues sí, la respuesta es que sí, en parte sí. Apocalipsis 13 es otra vez Daniel 7, lo que de forma diferente, aclarado un poquito más y a su vez centrado en estos tiempos, con nuevos detalles para el cristiano que vive entre la primera y la segunda venida del Señor. Y para los que no estuvisteis hace unos meses cuando vimos Daniel 7, quiero en 5 minutos dar una breve pincelada de lo que vimos, porque creo que es importante y necesario, porque el tema de hoy en el fondo es el mismo que cuando vimos Daniel 7. Y Daniel 7 es a su vez un pasaje paralelo de Daniel 2. Por lo tanto, en 5 minutitos me gustaría resumir lo que fue Daniel 2 y Daniel 7. En Daniel 2, el rey de Babilonia tuvo un sueño que tenía que ver con el futuro. Trataba de una imagen de hombre hecha de 4 metales que era destruida por una piedra que se convertía en algo que llenaba toda la tierra. Y la interpretación del sueño es que habría una sucesión de reinos, y ha habido unanimidad entre la cristiandad históricamente en que este sueño representaba esos 4 grandes imperios de la antigüedad: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Babilonia era la cabeza de oro de la imagen, el pecho y los brazos de plata eran Medo-Persia, el vientre y los muslos de bronce representaban el dominio griego, y las piernas de hierro y los pies de hierro y barro eran una referencia a Roma. El quinto reino, la piedra de ese sueño, era el reino eterno del Señor Jesucristo. Y Daniel, en su interpretación en ese capítulo 2, se centró mucho en el cuarto imperio, y al ser diferentes partes, las piernas y los pies, comentamos en su día que ese cuarto imperio, ese cuarto reino, Roma, constaría algo así como de 2 fases. Una primera parte, representada solo por el metal, las piernas, de dominio militar, como sus predecesores, Babilonia, Persia y Grecia, y una segunda fase en la cual el dominio militar no lo iba a ser todo. Daniel estaba dando a entender que llegaría un momento en que la Roma representada por los dedos de la imagen sería una Roma diferente de la anterior, que iba a ser, como dice Daniel, un reino fuerte y débil a la vez, y con un marcado componente humano que es el barro. No quiero seguir porque no quiero alargar, pero vimos para finalizar que la imagen de ese sueño era en el fondo un símbolo, un simbolismo del orgullo humano. Era un monumento a la deificación del hombre, ese querer llegar a Dios que está en el corazón del hombre, pero paradójicamente dando la espalda a Dios. Y desde el punto de vista espiritual, la imagen lo que simbolizaba en cierta manera era todo el poder, los reinos de este mundo hasta el fin de los tiempos. Daniel lo vio todo hasta el fin de los tiempos. Y Daniel 7, unas pocas semanas después de Daniel 2, vimos Daniel 7, donde vimos reforzadas algunas de las conclusiones a las que llegamos en Daniel 2. Y Daniel 7 tiene muchos detalles, es más complejo que Daniel 2, y aporta lo que en términos bíblicos se llamaría una revelación progresiva de lo revelado en Daniel 2, de lo profetizado en Daniel 2.
especialmente en todo lo que concierne al cuarto reino, la cuarta bestia, y también la victoria del Señor Jesucristo, el quinto reino. En Daniel 7 se explica una visión de 4 bestias. Era otra forma de ver lo mismo que transmitía la imagen de Daniel 2. Las 4 bestias también representaban esos 4 grandes imperios de la antigüedad, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Lo que en este caso Dios le proporcionaba a Daniel más información sobre la evolución de ese cuarto imperio. Y lo esencial estaba en los versículos 17 y 18 de Daniel 7, que eran como un resumen de todo ese pasaje. Se explicaba que las 4 bestias representaban a 4 reyes y que después de eso los creyentes reinarían con Cristo eternamente y para siempre. Eso fue la conclusión de todo ese pasaje. Daniel 7 hacía un especial hincapié en diferentes detalles de la última evolución de la cuarta bestia, que representaba a Roma. También dijimos que se desprendía también con claridad en Daniel 7, al igual que en Daniel 2, que la cuarta bestia, Roma, no muere hasta el fin de los tiempos, y que en su última fase, su última evolución, ese pequeño cuerno entra de lleno en el ámbito religioso, hablando contra Dios y persiguiendo a los creyentes. Pero lo esencial, tanto de Daniel 2 como de Daniel 7, es que ambos acaban profetizando el triunfo del Señor Jesucristo. Y ahora sí, vamos con nuestro texto de hoy. Apocalipsis 13, versículo 1, si me queréis seguir, lo voy a leer. Dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En estas primeras palabras del apóstol Juan aquí hay una alusión a Daniel 7:3, donde las 4 bestias que vio Daniel subían del mar. Aquí también se nos dice que esta bestia sube del mar. Todo esto son visiones a modo de comparación, no son más que imágenes. Ya lo he dicho antes, es lenguaje figurado. No es que en ningún momento en la playa vaya a salir un bicho con todas estas características, ni mucho menos. El significado del mar ya lo vimos cuando explicamos Daniel 7. Y lo del lenguaje figurado, pues hay que entresacar lo que significa, pero el lenguaje figurado, esto ya lo dije en su día, pero lo quiero volver a decir, es algo que usamos muchísimo en nuestro día a día y no nos damos cuenta, porque si a alguien lo comparamos con un cerdo, estamos diciendo que es una persona muy sucia. Si a alguien lo comparamos con un lince, es que es una persona muy lista. Si lo comparamos con un toro, es que es una persona muy fuerte. Son comparaciones que hacemos en nuestro día a día y no nos damos cuenta, todo tipo de comparaciones. Y con esto de las bestias pasa lo mismo. Llamarlo bestia es una ilustración, es solo una forma de demostrar que es algo feo y algo desagradable a los ojos de Dios. Y que se use la palabra bestia, ya también lo explicamos cuando Daniel 7, en el fondo, eso es como Dios ve la gloria y la autoexaltación del hombre. Es la forma de Dios de ver el corazón lleno de pecado del hombre. Las 4 bestias de Daniel 7 eran otra forma de ver la misma verdad que transmitía la imagen de Daniel 2. Y Daniel 2 fue un sueño de un hombre lleno de sí mismo, una representación del endiosamiento, por decirlo de alguna manera, de un corazón dominado por el pecado. Daniel 2 fue la forma humana de ver la grandiosidad del hombre. Pero en cambio Daniel 7 era lo mismo, pero sin las gafas de hombre pecador, es decir, visto tal cual Dios ve el corazón humano, tal cual Dios ve los reinos de este mundo, con toda la gloria y todo el poder que puedan tener los reinos de este mundo. La imagen de hombre llena de gloria de Daniel 2, a ojos de Dios, es algo repelente, es una bestia. Por eso el simbolismo de la bestia. El hombre endiosado y lleno de orgullo es una bestia a los ojos de Dios. ¿Y quién más apropiado para representar eso que el rey de Babilonia, para simbolizar ese endiosamiento? El jefe, el mandamás de una Babilonia que era heredera de ese Babel que quiso llegar a Dios,
pero dando la espalda a Dios. Y si volvemos a nuestro texto de hoy, aquí en este primer versículo, Juan ve una bestia, una sola bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, nos dice el texto. Y encima de sus cabezas, si os fijáis al final del versículo 1, dice un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo entendemos que es algo contra Dios. Pero claro, nos podemos preguntar, ¿por qué aquí hay una bestia y en Daniel 7 había 4? ¿Por qué aquí no se habla de 4 bestias? Pues creo que es bastante sencillo, porque las 3 primeras bestias de Daniel 7 ya eran historia, habían pasado la historia. Juan estaba en los tiempos del Imperio Romano y la dominación de Babilonia, de Persia y de Grecia ya habían pasado. Juan habla de los 10 cuernos aquí en referencia a la 4ª bestia de Daniel 7:7. Y las palabras de blasfemia son una referencia a Daniel 7:25, donde decía que la 4ª bestia habla palabras contra Dios. Aquí Juan nos está hablando de una bestia, pero con referencias muy claras a la 4ª bestia de Daniel 7, porque de esas 4 bestias de Daniel 7, la única importante para los cristianos en estos postreros días era la 4ª. Las 3 primeras, como ya he dicho, eran historia y solo quedaba una. Y esa bestia de Apocalipsis 13, esta bestia que se nos explica aquí, coincide con la 4ª bestia de Daniel 7, también en que entra de lleno en el ámbito religioso. Dice este versículo 1 que sobre ella, o sea, en alto, que todos lo vean, tiene un nombre blasfemo, es decir, que ofende a Dios. Vamos a continuar, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Juan escribe Apocalipsis en los postreros días, y para estos tiempos ya solo quedaba una bestia, lo acabo de decir. Pero en este versículo 2 Juan como que nos sorprende un poquito, porque nos indica que esta bestia tenía atributos de las 3 bestias anteriores de Daniel 7, de Babilonia, de Persia y de Grecia. No voy a entrar en los detalles porque no da tiempo, pero ¿esto cómo lo podemos entender? Pues sencillamente porque esas 4 bestias de Daniel 7, en cierta manera, usando una expresión muy española y muy castiza, es que eran los mismos perros con diferentes collares. El paganismo de Babilonia pasó a los sucesivos imperios. El poder político variaba, sí, pero las prácticas y las costumbres idolátricas relacionadas con las deidades paganas eran más o menos las mismas en esos 4 imperios. La cuestión religiosa era muy similar en esos 4 imperios, y cada poder sucesivo iba arrastrando las tradiciones religiosas del predecesor. Y no sé si alguno recordaréis de principio de año, creo que era de enero, que hablé sobre el alboroto de Éfeso en Hechos, en el libro de Hechos. Hablar un poco sobre cómo las deidades paganas iban cambiando de cultura, pero que los atributos principales y las prácticas idolátricas pues se iban manteniendo. Asera era la deidad principal de los cananeos, luego en la región al lado era Astarte, en Fenicia era la diosa de la fecundidad. En Babilonia cambiamos totalmente de cultura, pero la misma deidad se la conocía como Ishtar, también Azirat o Afdirat, este último nombre es muy parecido a Afrodita, que luego aparece en Grecia. Luego en el imperio persa se llamaba Semiramis, pero también Ishtar. Son cosas muy complejas y van variando por regiones, por tiempos. Luego en Grecia hay muchos nombres diferentes de las mismas deidades, depende un poco de la zona. La diosa de la fertilidad tenía los nombres de Minerva, Atenea, Afrodita, Artemisa, Diana de los Efesios. Y luego ya en el Imperio Romano, más en las zonas de habla latina, más occidentales que en las de habla griega, las orientales, a esta deidad se la conocía como Venus. En la península ibérica pues han encontrado bastantes Venus. También se la conocía como Lucina, que es un derivado del latín lux, lucis y lucus. Y un detalle más antes de terminar este versículo 2. ¿Qué dice? Dice que el dragón, Satanás, según la Biblia, le dio poder, trono y autoridad. Es decir, que esta 4ª bestia de Daniel 7, la única que quedaba ya,
que tiene un nombre blasfemo que ofende a Dios, tiene poder, trono y autoridad. Vamos a seguir, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora esto es una novedad, esto no sale en Daniel 7, esto es nuevo. Se nos dice aquí, Juan nos dice que una parte de la bestia en un momento dado recibe una herida de muerte. ¿Qué tipo de herida recibió? No lo dice el versículo 3, pero si echamos una mirada un poquito hacia adelante, así a modo de spoiler, vamos a mirar el versículo 14 y descubriremos cómo fue herida la bestia. Nos dice que fue una herida de espada. Luego lo veremos un poquito más en detalle, pero para entenderlo bien hay que recordar lo que simboliza la espada en la Biblia. Efesios 6:17. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ya con esto nos podemos ir haciendo una idea de qué es lo que le hace daño a la bestia. Tanto daño le hace que al final la espada, la palabra de Dios, es lo que mata a la bestia. Y esto lo vimos el domingo pasado. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. Atención a cómo lo matará, con el espíritu de su boca, es decir, con lo que Dios ha hablado por medio de su espíritu, o sea, con la palabra de Dios, el Logos, Cristo mismo. Cristo mismo es lo que mata a la bestia. Y nos dice la segunda parte de este versículo 3 que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y en base a lo que dijimos para Daniel 2, esto se puede entender de una forma, yo creo que bastante literal, en el sentido de toda la Tierra en su totalidad, o sea, todo el planeta. Porque si hacemos otro spoiler y volvemos a mirar unos versículos hacia adelante, el versículo 7 nos lo aclara para que no queden demasiadas dudas que esto se refiere a toda la humanidad. Vamos a echar un vistazo hacia adelante el versículo 7. Dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y cuando se habla en la Biblia, en general, de todo pueblo, nación y lengua, en relación, por ejemplo, al Señor Jesucristo, en otras partes de la Biblia, nadie duda que eso hace una referencia a toda la humanidad, a todo el planeta. Por lo que en este caso se puede entender perfectamente igual. Dos ejemplos sobre el Señor Jesucristo, dos ejemplos. Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y en Apocalipsis 7, no importa que lo busquéis, otro ejemplo. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Es decir, que creo que se puede interpretar toda la humanidad en el sentido más literal en este caso. Si pasamos al versículo 4, vemos que dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La bestia tuvo una herida mortal a causa de la palabra de Dios, pero se recuperó, nos dice la Biblia, y todo el mundo, todo el planeta se maravilló de ello. Y adoraron tanto al dragón, o sea, a Satanás, como a la bestia misma. Y nos podíamos preguntar, ¿esto nos llama la atención? Gente que adora a la bestia, bueno, vale, pero ¿adorar directamente al dragón? ¿Eso sucede? Nos podríamos preguntar, pues sí, sucedía 600 años antes de Cristo, y como no hay nada nuevo bajo el sol, pues no debería sorprendernos que siga sucediendo. Lo vimos en Ezequiel 8, este tema lo vimos en Ezequiel 8, lo más abominable a los ojos de Dios, la adoración al sol con todo lo que eso simbolizaba. Si alguno lo recuerda, lo hablamos en detalle cuando vimos Ezequiel 8, la gente de esos tiempos, hablamos de hace 2600 años, no era tan tonta como para adorar una bola de fuego en el cielo que da vueltas a la tierra. Esa gente era muy consciente de lo que hacía. Adoraban al sol porque adoraban a lo que el sol representa, lo que el sol simboliza, y precisamente por eso el culto al sol ofende tanto a Dios, ofendía tanto a Dios, lo vimos en Ezequiel 8. ¿Y qué representa el sol? El sol es el que trae la luz cada mañana, es el portador de la luz.
¿Y qué palabra, qué expresión, qué persona en la Biblia está relacionada con eso de portar la luz? ¿Quién es el portador de la luz según su propio nombre y según la Biblia? Pues está en Isaías 14:12, lo explicamos cuando vimos Ezequiel 8. Dice Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? El lucero, el portador de la luz, es el que quiso ser semejante a Dios. Según se entiende, Lucero era su nombre antes de la caída, del querer ser como Dios. Después de esa caída en desgracia, su nombre pasó a ser Satanás, que en hebreo significa adversario. Claro, y la pregunta, ¿se le sigue adorando hoy en día? Pues ya lo creo. Un ejemplo muy sencillo que todos conocemos. ¿Qué gran estatua hay en la ciudad de Nueva York? La Estatua de la Libertad. Se supone que es un homenaje a la libertad. Pues sí. ¿Qué lleva precisamente en la mano esa estatua? La luz. Esa estatua es un homenaje al portador de la luz. Y si bien es cierto, según la Biblia, que la luz trae libertad, porque Cristo es la luz, y Cristo es la verdad, y Cristo es la verdad que nos hace libres del pecado, esa estatua en Nueva York no está ni de lejos inspirada en el verdadero portador de la luz, que es el Señor Jesucristo. Según la palabra de Dios, quien trae la luz es Jesucristo, no la diosa griega Hécate, que es en quien está basada esa estatua, con una diadema además de rayos solares en la cabeza. En Juan 8:12 Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cómo no, como verdadero portador de la luz, el apóstol Pablo, relatando su conversión, deja constancia que Cristo brilla más que el sol. No importa que lo busquéis, lo tenemos en Hechos 26:13. Dice Pablo, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. La luz verdadera, Cristo brilla más que el sol. Pero bueno, vamos a seguir. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí en este versículo 5 hay dos cosas y ambas son repeticiones de cosas que ya se dijeron en Daniel 7. La primera es que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y la segunda es que se le dio autoridad durante 42 meses, o sea, 3 años y medio. Daniel 7:20, hablando del pequeño cuerno, dice que hablaba grandes cosas, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Es lo mismo, dice lo mismo, prácticamente. Y Daniel 7:25 dice que hablará palabras contra el Altísimo, esas son las blasfemias contra Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Es decir, que tiene autoridad y hace daño a los creyentes durante un cierto periodo de tiempo. Y lo de los 42 meses es lo mismo que tiempos y medio tiempo de Daniel 7:25, 1 año, 2 años y medio año, se puede entender así. Son 3 años y medio, 42 meses. Es un número simbólico y no da tiempo a que entremos a detallar demasiado esto, pero significa básicamente un tiempo acotado y limitado. Vamos a seguir versículo 6 porque no me quiero retrasar mucho. Versículos 6 y 7, los voy a leer juntos. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí se da información de lo que acabamos de ver en el versículo 5, es como una ampliación de la información del versículo 5. Y estos dos versículos, el 6 y el 7, nos podrían parecer un poquito innecesarios, porque lo que dicen en el fondo ya está implícito en el versículo 5. Pero si está escrito, si lo tenemos en la Biblia, es porque el Espíritu Santo, el apóstol Juan, quieren que tengamos esto muy claro. Insisten en estos versículos 6 y 7 que esta bestia, cuando habla,
blasfema contra Dios, es decir, que dice cosas que ofenden a Dios, cosas que no son verdad. Y que a la bestia se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos, es prácticamente una repetición de Daniel 7:21, que dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. El apóstol Juan aquí está diciendo que esta bestia luchará contra los verdaderos cristianos y que en muchas ocasiones los doblegará, les hará daño, les vencerá. Y además añade Juan, para terminar este versículo, que esta bestia tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todo el planeta. Su ámbito de actuación es mundial, global. Vamos con el versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice, y la adoraron. Claro, la pregunta, ¿a quién? A la bestia es la respuesta. La adoraron todas las personas de la tierra, del mundo. ¿Pero cuáles? Las personas, vamos a fijarnos en el versículo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, personas no creyentes. Estamos aquí hablando de personas que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida del Señor Jesucristo. Los que adoran a la bestia, los que se arrodillan ante ella, son personas no creyentes. No son mis palabras, nos lo está diciendo la Biblia. Los que adoran a la bestia son personas no creyentes. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Los versículos 9 y 10 son como un paréntesis, una especie de paréntesis en toda esta descripción simbólica. En el versículo 9, Juan incluye una de las expresiones que Jesús usó con mucha frecuencia: el que tiene oídos para oír, oiga. Sale en Mateo 11:15, Mateo 13:9, Mateo 13:43, Marcos 4:9 y bastantes pasajes más. Es muy similar a la expresión usada en Apocalipsis 2 y 3 en las cartas a las 7 iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa? Significa que prestemos especial atención a estas cosas. El lenguaje de hoy en día, que no seamos cabezotas, que no seamos cabezones, nos lo está diciendo, que tomemos nota, que si tenemos oído, que lo tenemos, que lo escuchemos e interioricemos, que lo apliquemos en nuestras vidas, que apliquemos lo que se nos está diciendo. Y en Apocalipsis, al igual que en muchas partes del Nuevo Testamento, se advierte a los creyentes de las persecuciones y de las dificultades de este mundo. Y el domingo pasado vimos que el tema de la persecución era uno de esos dos temas recurrentes en las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y todo este capítulo 13, en el fondo, está avisando de dificultades para la Iglesia, de la persecución por parte de la bestia, que es un simbolismo, es decir, de alguien que habla palabras contra el Altísimo y, volviendo al mensaje de la semana pasada, que se opone a Dios a pesar de que se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios. Los versículos 9 y 10 aquí actúan como una especie de llamado recordatorio de Dios a la paciencia y perseverancia de los santos. Nos fijemos en lo que dice el versículo 10 al final. Aquí podíamos hablar mucho, no me quiero detener porque si no esto se va a alargar mucho. Pero solo brevemente, aquí se nos está diciendo implícitamente que algunos van a ser derrotados por la bestia. Bien, es lo que hay entre la primera y la segunda venida del Señor. La persecución, el engaño espiritual, la blasfemia contra Dios son cosas que no deberían sorprender a los creyentes, porque aparecen en la Biblia, se nos advierte en la Biblia de estas cosas. Y la cautividad y la espada son algunas de las rutas establecidas por Dios para la victoria de sus santos.
Pero a pesar de ello, los creyentes deben practicar la paciencia, es lo que nos está diciendo este versículo 10. La perseverancia es uno de los temas principales de Apocalipsis. Y en este versículo 10, que por cierto hace una alusión a palabras de Jesús en Mateo 26, dice Jesús: porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. A pesar de lo negativo que nos pueda parecer a priori, en el fondo está animando a los creyentes a que recuerden que la victoria definitiva es la del Cordero de Dios, la piedra de Daniel 2, la roca de la eternidad que es Cristo. Hay un juicio y la bestia acabará siendo ajusticiada nada más y nada menos que por la palabra de Dios, por Cristo en su venida. Vamos a continuar porque ahora hay como un poquito de cambio de tema a partir del versículo 11. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Después del paréntesis de los versículos 9 y 10, y a partir de este versículo 11 hay como una segunda parte porque se nos habla de una segunda bestia. Y esto a priori nos puede un poco desconcertar, ya que hablábamos de que en Daniel 7 había 4 bestias, 3 pasaron a la historia, solo queda una cuando Juan escribe esto. Luego nos habla de una bestia que representa el Imperio Romano, y así como se desprendía de Daniel 2 y Daniel 7, esa cuarta bestia permanece en un segundo formato hasta el fin del mundo. Bien, si todo esto es así, entonces ¿qué pinta aquí una segunda bestia a partir de este versículo 11? ¿Qué es esta segunda bestia? ¿Qué simboliza? ¿Qué significa? Sobre todo, la pregunta nos la podemos plantear desde el momento en que habíamos entendido que la primera bestia es en realidad todo el poder que hay y todo el poder que queda, que se opone a Dios. Lo iremos viendo, ahora lo iremos viendo en estos próximos 10 minutos, pero a modo de resumen, diré que esta segunda bestia no es más que una especie de desdoblamiento, entre comillas, si puede llamarse así, de la primera bestia. Es más de lo mismo, no hay divergencia entre estas 2 bestias. Ahora lo vamos a ver, en el fondo son lo mismo. Viene a ser como un sirviente, un brazo ejecutor, entre comillas, de los deseos de la primera bestia. Ahora lo vamos a continuar y lo vamos a ver en más detalle. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Que no nos olvidemos que todo esto es lenguaje simbólico, lenguaje en sentido figurado. Cosas, imágenes asociadas a cosas del mundo real, pero no dejan de ser imágenes. Y no hay que llevar la interpretación de las imágenes demasiado lejos. ¿Qué se desprende de este versículo? Vamos a ceñirnos a la Biblia. Esta segunda bestia no vemos que busque su gloria en ningún momento, sino que obra y trabaja para que todo el mundo adore a la primera bestia, la que tuvo la herida mortal que fue sanada. Dice este versículo 12 que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, que no tiene autoridad en sí misma, sino que ejerce la misma autoridad que la primera bestia. Solo hay una autoridad, porque ambas van al unísono, van a una, y con la misma autoridad, porque en el fondo son lo mismo. Pero bueno, haciendo una comparación con el lenguaje de hoy en día, he intentado pensar un ejemplo con cosas de hoy en día. Quizá podíamos imaginar que la primera bestia es algo así como el propietario de la empresa, y la segunda bestia podía ser algo como el presidente o el director de la empresa. El presidente y el director tienen poder, ejercen poder, a veces ejercen todo el poder, pero en nombre del propietario de la empresa, porque su trabajo en la empresa no es para sí mismos, sino por y para la empresa. En este caso, por y para la primera bestia. Sé que es un ejemplo para ilustrar a su vez un simbolismo y que esto es un poco difícil, pero Apocalipsis tiene esto, que Juan ve una serie de visiones y estas visiones transmiten una verdad del mundo real, pero no dejan de ser imágenes y, como he dicho, no hay que llevar estas
interpretaciones demasiado lejos y cuidado de no decir cosas que no salen en la Biblia. Y en este caso, creer que hay dos bestias independientes, en este caso, así como lo eran las 4 de Daniel 7, es un error de interpretación. Aquí no hay dos poderes, sino que solo hay uno. El de la 4ª bestia de Daniel 7, que ahora es la primera bestia de Apocalipsis 13. La segunda bestia, ahora lo seguiremos viendo, es un simple brazo ejecutor con mucho poder, pero totalmente bajo mano y bajo mando de la primera. Vamos a seguir porque creo que los versículos 13 y 14 nos lo aclaran bastante mejor. Versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Vamos brevemente con el tema de las señales y tampoco me quiero alargar mucho. Esto ha salido en nuestros 3 últimos textos. Hoy en Apocalipsis 13, el domingo pasado en 2 de Tesalonicenses 2 y también en Mateo 24 hace unas cuantas semanas. Quiero leer esos 3 versículos de los 3 capítulos para que veamos cómo son muy parecidos y está bastante claro que están relacionados, pero antes de leerlos quiero señalar una cosa. Los 3 textos tienen en común 2 cosas, no una. La de las señales y los prodigios, eso es una, pero también hay una segunda cosa que vamos a ver que tienen en común los 3 pasajes que voy a leer, que es que con estas señales y estos prodigios se engaña a las personas. Es la palabra engaño. Quiero leerlos. Apocalipsis 13, 13 y 14, lo acabamos de leer. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y atención aquí, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. No importa que lo busquéis, pero lo voy a leer, el texto del domingo pasado, 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, versículo 10, atención, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y ahora voy a leer el último de estos 3 versículos que quería leer, el de hace un mes, Mateo 24, 24. Palabras directas de Jesús a sus discípulos, dice Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Aquí volvemos a tener las señales. ¿Y qué añade Jesús? Dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estas señales y prodigios entendemos que se refieren a algo sobrenatural, o al menos da la impresión de serlo. Llevan a una cosa, conducen a lo mismo en los 3 textos que hemos visto, a engañar con mayúsculas a las personas. ¿Y de qué avisaron Jesús y el apóstol Pablo en esos 2 pasajes que estuvimos viendo hace unas semanas? Del engaño. Jesús en Mateo 24 advierte de ir con mucho cuidado con el engaño por parte de las autoridades religiosas que parecían estar en la verdad, pero que no lo estaban. Y en el versículo que hemos leído, Mateo 24, 24, Jesús advierte de falsos cristos y falsos profetas. No puede ser más claro. Y ya comentamos que para que algo falso pase por bueno, pues tiene que parecerse mucho a lo verdadero. Y por otra parte, Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 advierte de lo mismo, pero con otras palabras. Advierte a los cristianos que estemos atentos a no ser engañados por parte del inicuo, del hombre de pecado, del hijo de perdición, de un Judas con apariencia de religiosidad verdadera pero sin tenerla. Y habiendo visto esto, creo que podemos entender este versículo 13 y los siguientes bastante mejor. Voy a leer hasta el 15. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Difícil, ¿eh? Y además es sorprendente. Esto si lo leemos
y ponemos mucha atención a lo que dice, de verdad es sorprendente. La segunda bestia, el brazo ejecutor de la primera, que coincide en su naturaleza engañosa con los falsos cristos y falsos profetas anunciados por Jesús en Mateo 24, y también coincide con el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición de segunda de Tesalonicenses 2:4. Obra grandes señales con las que engaña a la gente. ¿Esto qué es? ¿Esto qué significa? Las grandes señales pueden ser obras sobrenaturales para convencer al mundo. Satanás ya ha usado este tipo de señales en el pasado. Tenemos un ejemplo en la Biblia, Éxodo 7:11. Y esto de descender fuego del cielo, ¿a qué nos recuerda? Nos recuerda a Elías, primer libro de Reyes 18:30, segundo libro de Reyes 1:10. Elías fue un profeta verdadero, pero se nos advierte aquí de falsos profetas. Un falso profeta puede intentar copiar al verdadero. Jesús advirtió que los falsos profetas harían señales. Ahora la pregunta que nos viene, ¿es esto aún algo por cumplir? En parte yo creo que posiblemente que sí. Mi opinión al respecto es que hay relación entre lo que se explica aquí y ciertas prácticas ocultistas, pero es cierto que las grandes señales, porque parece que la Biblia nos da a entender que son acciones muy visibles, es posible que sea algo que aún está por venir. Pero ¿cómo acaba este fragmento? Versículos 13 al 15, con una sorpresa. El versículo 15 aquí nos depara una sorpresa muy grande. ¿Qué palabra se repite en el versículo 15? La imagen. Daniel 2. Volvemos a Daniel 2. Lo siento que damos tantas vueltas, pero estos pasajes están muy relacionados. Dicen los versículos 14 y 15, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase 3 veces, nos sale la imagen. Parece difícil todo esto, ya lo sé, pero es la revelación, es el Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Por tanto, ¿cómo debemos entender todo esto? La respuesta es sencilla, a la luz del resto de la Biblia. Sin el resto de la Biblia, Apocalipsis no se puede entender bien. Y por si a alguno le quedaba alguna duda de que a estas alturas la imagen de Daniel 2 y las 4 bestias de Daniel 7 eran visiones de lo mismo, aquí, con esto se nos deberían disipar todas las dudas, porque el apóstol Juan está uniendo ahora ambos pasajes, Daniel 2 y Daniel 7, en uno, y explicándonos en Apocalipsis 13 que la imagen a la que se adora es la imagen de la bestia, la imagen del rey de Babilonia, un rey que, por cierto, llegó a estar entre las bestias del campo de forma literal. Esa imagen del sueño del rey de Babilonia, que representa la gloria de un hombre enorgullecido y endiosado, no es una imagen con una gloria muy sublime, así como la vio Nabucodonosor en su sueño, sino todo lo contrario, una bestia asquerosa. Esa imagen que Nabucodonosor se apresuró a hacer en la vida real tan pronto como pudo en Daniel capítulo 3, para perpetuar su gloria y su poder, toda de oro, quizá, creyendo así que frenaría el empobrecimiento del metal, como vio en el sueño. Era la imagen que todos debían adorar. No es necesario que lo busquéis, pero quiero leer del principio de Daniel 3, cuando Nabucodonosor hace esa gran estatua de oro. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, atención, aquí viene lo importante, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Sí, de fuego ardiendo. Le salió el tiro por la culata. Pero al fuego ardiendo no van los que no adoran a la bestia, sino al revés.
Las palabras del rey de Babilonia son mentira. Son lo opuesto a la verdad. ¿Quién va al fuego ardiendo? Lo tenemos al final de todo de la Biblia, Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban. ¿Quiénes estaban? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás es un mentiroso. Al fuego ardiendo van él y los suyos, los que adoran a la bestia. Jesús lo explicó muy bien en Juan 8:44, hablando de los fariseos, hablando a los fariseos, perdón. Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que dijo Jesús. Satanás es mentiroso y padre de mentira, y es el poder que está detrás de la bestia. Lo hemos visto hoy en el versículo 4. El dragón había dado autoridad a la bestia. Y lo vimos la semana pasada en 2 de Tesalonicenses 2. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Pero bueno, terminamos ya. Queda poco. Vamos con los 3 últimos versículos, que son quizá los más conocidos y en ocasiones malinterpretados de este pasaje. Primero los versículos 16 y 17 y luego ya iremos con el 18. 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí tenemos la famosa marca de la bestia de la que tanta gente habla. Algunos lo llevan totalmente al terreno de lo literal y algunos lo espiritualizan quizá posiblemente demasiado. Basta echar una mirada unos versículos más adelante, el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer versículo, Apocalipsis 14:1, para ver que los creyentes tienen otra marca. Lo voy a leer, me podéis seguir porque lo tenéis ahí mismo después del capítulo 13. Apocalipsis 14:1. He aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Es decir, que desde el punto de vista más literal, que los poderes políticos de este mundo puedan obstaculizar en ocasiones todo lo de comprar y vender por parte de los cristianos y por tanto dificultar nuestro sustento básico. Sí, lo hemos visto a lo largo de la historia, es que no es ninguna novedad, forma parte de la persecución, lo sabemos y no es novedoso. Que al poder establecido le gusta incrementar el control social. Sí, también lo sabemos desde Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Control social. Y con respecto a acciones desagradables de control social por parte del poder establecido para con nosotros, para con los cristianos, no olvidemos lo importante, que Dios está con nosotros. Creo que hay pocos pasajes que puedan reflejarlo tan bien, tan claro, como Salmo 118, versículo 6. Dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta debe ser la actitud del creyente ante las manifestaciones de poder del enemigo y su bestia, su hombre de pecado. Y con esto enlazamos con lo espiritual, porque nadie cambia los planes de Dios. Volvamos un momento al versículo 8, solo un momentito. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida adoran a Dios, no adoran a la bestia. Que no tengamos temor, como acabo de leer en el Salmo 118, ese es el objetivo de Apocalipsis. Jesús dijo en Mateo capítulo 10:
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El creyente teme a Dios y tiene la marca de Dios, que es la inscripción en el libro de la vida. Y vamos con el último versículo, el 18, y con esto ya terminamos. Dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, el famoso 666. Mucha gente cuando lee este versículo se va directamente a las palabras finales, a los numeritos, pero prestan poca atención a las primeras palabras de este versículo, que dice: aquí hay sabiduría. ¿Dónde hay sabiduría? En la palabra de Dios. ¿Dónde debemos mirar entonces si queremos entender esto? Ahí donde hay sabiduría, debemos mirar a la palabra de Dios. Es decir, ¿dónde hay cosas de 666 en la Biblia? Pues hay varias menciones, como sucede en el Antiguo Testamento. Muchas cosas en el Antiguo Testamento están en forma de sombras, no están tan claras, pero en el fondo están ahí. Y vamos a ver dos en esta mañana, que ya las mencionamos en su día. Una es en Daniel 2, nada más acabar Daniel 2, comenzando Daniel 3. Podemos entender que hay una mención al 666 en las medidas de la estatua. Ya lo comenté en su día, es verdad que se facilitan dos de las medidas, pero la tercera es deducible. Esa imagen del rey de Babilonia, en el fondo, es la imagen de la bestia propiamente dicha, porque el rey de Babilonia, ya sabemos por Isaías 14, que representa al que quería subir al cielo y levantar su trono junto a las estrellas de Dios, nos lo dice Isaías 14. Otro 666 en la Biblia, pues también lo vimos en Ezequiel 8, el día concreto en que los líderes religiosos de Israel dan física y literalmente la espalda a Dios y se postran ante la salida del sol, adorando al portador de la luz. Pero volviendo al tema de antes, la imagen, porque va relacionada con este capítulo, la imagen que soñó Nabucodonosor era una representación del orgullo del hombre. Esa imagen es el endiosamiento del hombre, el querer ser como Dios y no llegar. Por eso esa imagen es un 666, porque tiene número de hombre, tiene medidas de hombre, porque no llega a Dios, que es un 777, un Dios 3 veces santo y perfecto. El famoso 666 no es más que la imperfección, el orgullo humano. El sueño de Nabucodonosor en Daniel 2, en el fondo, fue un sueño. Y los sueños son. Ese sueño era una imagen de la deificación del hombre. Con eso soñaba el rey de Babilonia, con ser Dios. Ese era su sueño, ser Dios, ser como Dios. Igualito que el rey de Babilonia espiritual, Satanás, que en Isaías 14:14 se recoge que dijo: y seré semejante al Altísimo. Era imposible, era una ensoñación. Y querer ser como Dios, eso es lo que Dios castiga. La serpiente tentó a Eva con exactamente eso en Génesis 3:5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí le puso la tentación. Querer ser como Dios, eso es lo que Dios castiga. Y Adán y Eva fueron castigados y toda su descendencia arrastramos eso y nacemos en pecado. Y terminamos, 3 o 4 minutos y termino. Todo esto son imágenes a modo de comparación. Las dos bestias que vemos aquí en este capítulo 13 son lo mismo, extensiones, brazos de acción de Satanás en este mundo. Si miramos Apocalipsis 12:3, el capítulo anterior, no lo mencionaba para nada, pero si miramos el versículo 3, veremos que la descripción de Satanás es la misma que la de la bestia del 13:1. Dice Apocalipsis 12:3: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Vemos que la descripción de Satanás de Apocalipsis 12 y la descripción de la bestia de Apocalipsis 13 son prácticamente idénticas. ¿Por qué?
porque en el fondo son lo mismo. Todo este lenguaje figurado es de cosas que realmente suceden. Es decir, cosas que tienen su repercusión, su acción en este mundo, pero son imágenes al fin y al cabo. ¿La bestia tuvo una herida mortal por la palabra de Dios? Es una buena pregunta que nos podíamos hacer. Mucha gente lo intenta analizar esto, algunos llegan a la conclusión que tiene que ver con el emperador Nerón. Bueno, ¿ha pasado algo en la historia que podamos asociar con esto? Una buena herida y se recuperó. A mi entender, creo que hay un hecho histórico más que significativo que posiblemente pudiera ser el cumplimiento de esto, que fue la reforma del siglo XVI, que sacó la Biblia a la luz tras siglos de estar encerrada y fosilizada en griego y en latín. Y el hecho de que la palabra de Dios fuera traducida y distribuida absolutamente en masa gracias a la imprenta, asestó tal puñalada al papado que solo le quedaron dos regiones fieles, España e Italia. Y es llamativo que 1500 años antes el apóstol Pablo en sus cartas mostrara tanto interés en viajar precisamente a esas dos regiones concretas, Roma y España. ¿Por qué será? Y si uno analiza el papel que ha jugado España y sus estructuras desde que fue conquistada por las legiones romanas, más o menos entre el 200 y el 100 años antes de Cristo, hasta hoy en día, creo que se puede entender ese convencimiento del apóstol Pablo que transmite en Romanos capítulo 15 de pisar España y traer la palabra de Dios a esta región. Porque lo que mata a la bestia es la palabra de Dios. Lo vemos en nuestro texto de hoy, lo vimos la semana pasada. Y la palabra de Dios mata a la bestia, pero a su vez es lo que nos vivifica a nosotros. Para los que somos creyentes, Cristo, la palabra de Dios, es nuestro pan de vida. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si tú que me escuchas en esta mañana no eres creyente o no lo tienes muy claro, solo permíteme que te diga una cosa muy breve. Al final hay un juicio y Dios aplica justicia. Los que no se han arrepentido de sus pecados y no creen en el Señor Jesucristo para salvación serán condenados, y los que sí se han arrepentido serán absueltos, porque Cristo pagó en la cruz por sus pecados. Pero los que no creen en Jesucristo para salvación irán a la condenación eterna. Antes he leído unas palabras de Jesús en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios tiene poder para destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si aún no crees en el Señor Jesucristo, hazlo hoy y recibe la salvación, el perdón y la vida eterna. Y para los que somos creyentes, y ya con esto termino, que recordemos que todo lo que hemos visto hoy, en el fondo, a pesar de todas estas cosas desagradables y todo este simbolismo, en el fondo todo esto es una palabra de ánimo. Cristo vence, la victoria definitiva es la del Señor Jesucristo. El dragón y la bestia y todas estas cosas, todas estas representaciones que son brazos de Satanás en este mundo, todo lo que se opone a Dios será destruido. Y como entendemos del versículo 10, que tengamos paciencia y que perseveremos en la fe sabiendo que todo está bajo la mano de Dios. Y que usemos, como se nos ha dicho en el versículo 9, el versículo más cortito del pasaje que hemos visto hoy, que usemos los oídos para oír. Tenemos la Biblia, que escuchemos, que pongamos atención a la palabra de Dios, que es nuestro pan de vida, y que lo pongamos por obra en nuestras vidas. Amén.